queridos amigos. Hoy estamos aquí dándole gracias a Dios una oportunidad más que nos da de compartir y también dándole honra a mi querida abuelita. Hoy en estos días cumple un año de su partida y quiero honrar a mi abuelita antes de empezar con este capítulo 20, capítulo de resurrección, y quiero darle gracias a mi abuelita. Gracias por todo su esfuerzo que hizo para con todos sus hijos, sus nietos y todo ese amor que nos mostró. Querida abuelita, yo sé que algún día te veré y doy gracias por lo que pusiste en mi corazón y por lo que hiciste en la vida de muchos. Dios fue tremendamente bueno conmigo en darte como mi abuelita. Gracias a nombre de toda tu familia. Gracias a Dios. Gracias por ser lo que fuiste. Y aquí estamos, amigos. Aquí estamos una vez más queriendo llevarte el mensaje. Y hoy estaremos hablando de Juan capítulo 20. El mensaje de esperanza, el mensaje de fe. ¿Sabes? Vamos a leer algunos versículos y espero y puedas analizar y reflexionar en este mensaje de esperanza. Dice el capítulo 20: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo un oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio lienzos puestos allí, y en el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos suyos. ¿Sabes, amigo, amiga? El primer día de la semana, el día domingo, va esta mujer María, va queriendo volver ahí a la tumba. Había ese momento difícil, lo estuvimos compartiendo el domingo anterior, cómo nuestro Señor Jesucristo se entregó, murió por ti y por mí en esa cruz, cómo pagó y por ti y por mí, cómo llega ahí donde José de Arimatea y lo llevan a la tumba. Y ahora, el primer día de la semana, pasando el sábado, el día del Señor, están ahí. María llega a la tumba y no encuentra al Señor Jesucristo. No lo encuentra, y hay un momento de conflicto, porque estos discípulos estaban pasando momentos de verdad de conflicto. Había desesperanza, había dolor, había un sentimiento de qué había pasado con su Señor, con sus planes. Y bueno, María va aún sin entender y mira la tumba abierta. Mira la tumba abierta, sale ella corriendo. Imagínate este momento de conflicto donde ella sale corriendo, no sabe qué está pasando, y encuentra, va con los discípulos, con Pedro y con Juan, y ahí les dice: no está nuestro Señor, se lo han robado. Pedro sale corriendo. Imagínate, has pasado por esos momentos de desesperanza, momentos que no sabes qué hacer. Esto estaban pasando los discípulos. Estaban teniendo momentos, no solamente su Señor estaba en una tumba, si ahora que no sabían cómo estaba, ¿te acuerdas? Estaban pasando momentos de verdad en conflicto. Pero cuando no entra, dice ahí la palabra en el libro de Juan capítulo 20, que el discípulo amado creyó, pero aún seguían en conflicto en su corazón, en su mente. Dice ahí en ese mismo capítulo, Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro,
y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza del otro, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Puedes imaginarte esta imagen? María Magdalena estaba llorando con su corazón roto porque había muerto su Señor, porque ahora no sabía dónde estaba, porque pensaba que se lo habían robado, que habían robado el cuerpo. Pero ella voltea adentro y mira a dos ángeles ahí. Mira, era muy oscuro, ¿recuerdas? Dice la palabra que era el primer día, que era muy oscuro todavía. Ella ya había pasado y había ido hablándole a Juan y a Pedro, y ella estaba ahí, ella estaba desconsolada. Ahora un hombre de afuera le dice: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y ella dice desconsolada: es que se han robado a mi Señor. ¿Por qué lloras? Y esta es la pregunta que nos hace este capítulo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tanta desesperanza? Quizás estamos como Pedro, como Juan, como María. Quizás amamos a Jesús. Quizás has sentido ese amor por lo que Él hizo por ti en la cruz. Y María estaba llorando, pero ella no entendía. Y Jesús y Pedro y Juan no entendían lo que tú y yo debemos de entender y lo que ellos entendieron. Jesús no estaba en la tumba más. Jesús estaba ahora vivo. Y porque Él vive, tú y yo vivimos. Ella pensando que era el hortelano, el Señor: si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no ha subido a mis padres, mas ve y dile a mis hermanos y dile: subo a mis Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a sus discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínate María, imagínate ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ella tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ella fue la primera que vio a nuestro Señor Jesucristo. Ella sale corriendo. Jesús le da un mandato: ve y diles que estoy vivo, que sigan. Ella va corriendo, y es el mensaje que Dios nos da a ti y a mí. Jesucristo nos dice: hey, háblales de la esperanza. Háblales de la esperanza, que aquí no termina, que si tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él dice que tendremos vida y vida eterna. Que aquí no termina todo, aquí estamos en un lugar donde muchos de nuestra familia descansan. ¿Sabes? Cuando yo era niño, mi abuelita me decía que las estrellas eran nuestros seres amados, la gente que se había ido al cielo. Yo creo que ella está con Dios. Yo creo que ella está con el Señor, y creo que si tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, estaremos con Él. Jesucristo le dice: ve y diles que hay esperanza, que yo vencí a la muerte, que yo no estoy más en la tumba, que he resucitado. Jesús dice en la palabra, versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero en la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amigo, amiga, Dios te dice en este tiempo: paz, no tengas miedo. Dios está al tanto. Dios está al tanto. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitís los pecados les son remitidos, y a quienes los retubéis les son retenidos. ¿Sabes? Jesucristo les dice: paz a vosotros. Les dice: aquí estoy. Ustedes están perturbados, no han entendido completamente el mensaje, pero yo les digo que tengan paz.
que tengan esperanza. Ellos se alegraron. ¿Recuerdas cómo estaban con las puertas cerradas? Tenían temor. Y eso me da esperanza a mí, amigo, amiga. Nos enseña la palabra que el seguir a Dios no es un cambio espontáneo y rápido, sino que es un proceso de que Él conoce. Y me sorprende la paciencia de Dios, cómo Él sabe nuestros corazones, cómo son de complicados, y nos tiene esa paciencia para ir tratando con nuestras vidas, para ir tratando con nuestro corazón. Y llega un momento donde estos discípulos que tenían miedo salen en el nombre de Jesús y dan el mensaje de esperanza. Dan el mensaje de esperanza que necesitaban. Dice versículo 24, y casi terminamos: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando a las puertas cerradas otra vez, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mensaje es para ti y para mí, amigo. Cree, ten fe, que esto no es el fin, que hay esperanza después de esto, que hay esperanza después de la muerte. La paga del pecado por nuestros delitos, por nuestros errores, por la desobediencia fue la muerte, desgraciadamente. Y aquí lo vemos. Y por eso nos dolemos y por eso sufrimos cuando un familiar se va y cuando tú y yo nos vayamos. Ese es el pago del pecado, la desobediencia del hombre. Pero Jesús vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y creemos que Él resucitó de entre los muertos, que está sentado a la derecha del Padre, que hoy vive, y porque Él vive, nosotros viviremos. Dijo Juan, el escritor de este libro: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero están escritas estas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigos, este libro de Juan y la palabra fue escrita para que creáis en Jesucristo, y para que cuando creas tengas vida en abundancia. Es por eso que hacemos esto, dándote el mensaje de esperanza. ¿Tienes desesperanza? Necesitas un encuentro con Jesús. Amigo, quizás sientes algo por Jesús. Quizás sientes que has sido alguien bueno, pero Jesús es Dios. Tú y yo y todos necesitamos un encuentro con Jesús. Tomás tuvo que tener un encuentro con Jesús. Los discípulos tuvieron que tener un encuentro con Jesús. Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y tú y yo tendremos que tener un encuentro con Jesús. Arrodíllate, ve a tu cuarto, ve al lugar secreto. Dile: Señor, quiero conocerte. Te necesito en mi corazón. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Te acepto como mi único Salvador. Y quiero estar contigo por la eternidad. Dios los bendiga, amigos. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza.